sigamos aquí con la parte de Venezuela y Palestina, dos historias parecidas. Esto lo hago como para entrar dentro del tema, ¿no? En el escrito en el blog Red Social Bolivariana de Ayala 6 blogspot.com, aparecen las imágenes de cómo se ha ido comiendo el territorio de la Guyana, y luego también imágenes de cómo se ha ido comiendo el territorio de Venezuela. Es más o menos el mismo sistema de lo que han hecho. Eso lo expliqué en otro video anterior. Y he estado tratando de irlo llevando para que la gente vaya entendiendo cómo funciona. Muchos se preguntarán cómo es que se me ocurre entonces hacer este semejante comparativa. Pues resulta que en los últimos 5 siglos los dos países tienen los mismos males, a mi parecer. Hasta el mismo enemigo incluso. Creo que Palestina, bueno, lo ha tenido muchos más años que nosotros, desde la época de la toma de Sion, en el año 1020 a.C. Si han leído mis escritos, los que lo han leído, ya sabrán que los judíos nacen de esa masacre, la invasión y toma de la fortaleza de Sion, y de allí el calificativo de sionista. Para mí son los mismos saqueadores y genocidios que hoy en día. De hecho, hoy en día como que son peores porque ahora es a nivel mundial, ¿no? Estos son los fundadores de Estados Unidos, los judíos, lo expliqué en un video anterior. Suena fuerte decirlo, pero es así. Es el mismo enemigo de Venezuela hoy que el de Palestina. Así, desde épocas ancestrales, los judíos han querido adueñarse de un territorio que no les pertenece, aun cuando forman parte de una de las tribus que conformaban ese territorio, pero que se la endilgan como su tierra prometida, al igual que Estados Unidos endilga ya descaradamente la totalidad del continente avyayala al autoproclamarse América. Ya ellos no se dicen Estados Unidos de América, no se dicen Estados Unidos de Norteamérica, no se dicen Estados Unidos, se llaman América. Nosotros los americanos somos todos, supuestamente. Desde mi punto de vista, yo no soy americano, yo soy avyayala, porque americano es el que aún está colonizado mentalmente. Es casi el mismo sistema entonces que lo vemos repetir en el Imperio Romano, de lo que hablo, mejor dicho, en La verdadera crucifixión, video que voy a sacar más adelante, y otros videos. Pues. Palestina estaba conformada por varias tribus, donde los judíos semitas eran solo una de ellas. Venezuela igualmente estaba conformada por varias naciones indígenas y traidores que se creían arios, anglos o simplemente por serviles, que nunca nos han faltado, para estar dispuestos a menospreciarla y entregarla por unas monedas como se entregó a Jesucristo. Es el resultado de la aplicación de las religiones servilistas creadas en la Jerusalén sionista, hija de un mismo padre y un mismo fin, el dinero, el capital, el capitalismo. Entonces, en ese escrito, bueno, tengo varias imágenes de 1850 hasta 1947 de Palestina, tengo imágenes de Venezuela históricamente, mapas que mucha gente no ha visto, y que donde se explica, por ejemplo, la parte donde nació Santander, que yo explicaba que era parte de Venezuela. Esto tendrían que ver los mapas y estudiarlos. Yo suelo dar la pauta y me parece que la lógica es que ustedes, los que me leen o me oyen, me ven, hagan sus propias investigaciones, corroboren lo que yo digo, porque siempre he dicho que no hay que creer en todo lo que se oye, ni oír todo lo que se cree. Hay que dudar de todo. En mi caso particular, yo dudaba hasta lo que decía Chávez, y yo lo corroboraba, lo verificaba y lo analizaba. De allí que viene el escrito del que les dije, de Chávez y Laura Espejo. Palestina, entonces, que era un país de gran extensión a sus principios como Venezuela,
en el año 48, fue criminalmente despojada de la mitad de su territorio para ser entregado a los semitas judíos, acto promovido por los judíos sionistas que conformaron la ONU tras una nueva jugada estratégica de la dominación guerrerista, de la que también hablé o hablo en Cuánto Vale el Show, y hablemos de Estados Unidos, los ejes de dominación y el nuevo orden mundial. De estos dos videos los voy a hacer más adelante, ya que estoy más o menos organizando los videos en función de los escritos, ¿no? Cuando hice los escritos iba hablando por temas, pero algunos quedaron un poquito salteados. Si ven en el blog, por ejemplo, las revoluciones en Venezuela 7, queda como 4 o 5 partes más adelante, y si lo buscan en la página de YouTube, verán que están seguidos, revolución de la 1 a la 7, y la 8 lo voy a hablar después de esta serie de videos, como para que la gente vaya entendiendo de dónde viene nuestra revolución bolivariana del siglo XXI. Entonces, Venezuela independentista y gran colombiana. Venezuela nace como república de la gesta emancipadora bolivariana y nace como una sola federación llamada la Gran Colombia. A esta, poco a poco le aplicaron la premisa de dividir y vencerás, desde los Estados Unidos, como dijera Bolívar sobre ellos, siendo dividida y constantemente arrebatándole casi todo su territorio. Mis cálculos son que 3/4 partes del territorio venezolano se le arrebató, pudiendo tomarse desde lo que fue la Gran Colombia o lo que fue incluso ya dividida y separada esta Gran Colombia en Venezuela y otros 5 países. Pero antes de la Gran Colombia y la colonización, todo esto era una sola tribu plurinacional, la Viayala, que se dividía en regiones de administración imperial indígena, muy bien diseñadas, y de las que hablo en mi escrito, la Viayala colonizada y repartida, que también tiene su video. Luego, para garantizar el dominio colonialista, se crearon los virreinatos, las provincias y capitanías, hasta hacer las repúblicas divisionistas. Dividir y vencerás. Así se nos quitó la Gran Colombia, se nos quitó el Perú, el Ecuador, que a su vez también perdieron territorio. Se quitó a Bolivia, quien también le quitaron territorio. Colombia, a quien le quitaron la hoy Panamá. Y Venezuela, que nos han quitado Brasil, nos quitaron Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad. Colombia, una parte de Colombia era de Venezuela, una parte de la Amazonía brasilera era venezolana. Roraima, el territorio de Roraima en la Gran Colombia era parte de Venezuela. Para que ustedes vayan viendo. Todo esto pasó en esa época entre la independencia y los 1900, el año 1940, cuando se firma el 1899, que nos despojan ya de la parte de el Esequibo. Luego, entonces, de arrebatarnos el Esequibo, culmina arrebatarnos la Guajira y toda la zona sur de Colombia y el norte de Brasil que le pertenecen en Venezuela. Ha sido un proceso progresivo lleno de laudos arbitrales multilaterales similares a la ONU contra Palestina, todos controlados por el enemigo que busca desintegrar nuestro país como desintegraron a Palestina. Vean que justamente el Tratado de Ginebra habla de eso, de que un juez, uno de estos que participaron en ese laudo, reconoce que habían hecho trampa, y entonces Venezuela aprovecha esto y hace su reclamo debido. Viendo todo esto, yo les voy a explicar algo. Si a Venezuela le terminan de retirar el territorio del Esequibo, van a producir una guerra continental y posiblemente la tercera guerra mundial, porque el venezolano no lo va a aceptar. Ya está bueno. Es hora de que ya empecemos a defender lo nuestro, de que empecemos a ser verdaderos nacionalistas. Y de eso ha servido mucho el ataque que nos han hecho, ¿no? Que a pesar de que nos han logrado meter la moneda, nos han creado mucho nacionalismo gracias a lo que Chávez le impulsó al pueblo. Y eso está ahí dormido. Y las juventudes que vienen van muy reforzadas en esto del nacionalismo. Entonces vemos que llega un momento
en el escrito mío hay una imagen muy particular donde ponen que todo el país es una zona de reclamación, menos el Zulia, porque el Zulia está dado a Colombia. Esto lo advirtió Chávez cuando habló de que nos iban a separar en cinco republiquitas, lo dijo en un discurso, el que siempre pone, por cierto, Diosdado en su programa, donde Chávez dice que en Venezuela hay cojones, pues, que tenemos montañas, tenemos selvas, por donde poner guerrillas y hacer la guerra de guerrillas para resistir, la guerra de resistencia, y que nosotros tenemos cojones, pues, que esto viene a raíz de que con la desestabilización iban a lograr desintegrarnos y hacer 5 republiquitas. En estas republiquitas, por supuesto, la idea era repartir la riqueza y esclavizarnos entre lo que se cree en virreinato del grupito de Lima, el imperio gringo y los imperios europeos, entre ellos Inglaterra, que quiere el Esequibo. La etapa que el imperio ve necesaria es la desintegración territorial total del país, que incluye hasta la desaparición de su nombre, Venezuela. Así, los estados Zulia, Táchira y Mérida serán una, Amazonas, Bolívar y del Tamacuro otra. Vean que los pemones hicieron el intento también. Unos pemones creados y educados por las nuevas tribus, unas tribus religiosas, unas sectas, grupos religiosos de Norteamérica que estaban aquí, y Chávez sacó, que estaban adoctrinando a los indígenas para eso. Cuando Chávez los sacó, ellos se llevaron a algunos indígenas, después los regresaron hace un par de años, y entonces vinieron con el separatismo. Adoctrinado, la idea es que ellos se sentían gringos ya, y entonces quieren su territorio para ellos entregárselo a Estados Unidos. Luego de esto vendría la Guyana Esequiba, entregada definitivamente, los llanos centrales, que serían, y el centro norte costero, otra parte. Como ven, seremos pasados al olvido de la historia si no defendemos lo nuestro, si no defendemos nuestra patria amada bolivariana y no insistimos en la lucha contra el imperio y la reunificación de la Federación Bolivariana, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá y Venezuela, con sus territorios recuperados que nos arrebataron Chile, Brasil, Guyana, Holanda e Inglaterra. Eso era lo que estaba haciendo Chávez, eran las miras, pero él lo hizo discretamente, con la UNASUR, la CELAC, con todas estas cuestiones. Creo que van a llevar el momento en que los pueblos van a explotar, así como está explotando Chile, tienen los alzamientos en Ecuador, ahorita Bolivia, bueno, cuando se acabe la pandemia van a tener un fuerte problema, Brasil tiene lo propio, y esto va a originar a la final la unidad de la Via Yala nueva. Lo ideal es, como yo les explico, más o menos dentro de mis estudios, he visto que hacerlo en federaciones y una confederación, que vendría a ser lo que es la CELAC, sería lo idóneo, ¿no? Venezuela siempre ha seguido luchando por la unidad entonces a Via Yala, aun cuando sigan tratando de desintegrarla, y por ello nos llamamos, como hiciera Brasil, República Federal o Federativa, en función del poder ir unificando a los demás países hasta volver a ser uno solo. Lo que hasta ahora no han dejado las oligarquías entreguistas y la calla, cipaya, con complejos supremacistas, que a sabiendas de su condición de minoría, inferioridad y envidia, cual es como mi escrito de los hijos bastardos, es un escrito bastante interesante, le sirven al imperio que exista, pues hasta ahora España, Napoleón y Europa, España, Francia y Europa y Estados Unidos. Ahí en ese escrito que hago de la Venezuela saqueada y de la Venezuela y Palestina, dos historias parecidas, explico todo eso. Tengo unos escritos míos donde hago todas estas explicaciones, hay unas imágenes incluso donde está el escrito. Como hablo de imágenes de corto alcance, son para compartir, para que se le grabe a la gente qué es de lo que estamos hablando. Entonces, la respuesta es sencilla: hacer nosotros lo que nos han hecho los imperios y oligarquías para tratar de desintegrar nuestras patrias,
como han venido haciendo durante 500 años, nosotros debemos financiar los movimientos sociales e integracionistas, o sea, lo opuesto a lo que ellos hacen, de nuestros países, Gran Colombiano o Abya Yala, bolivarianos. Realmente eso de Gran Colombianos no me suena pedante, aunque lo haya creado el Libertador, pero somos las grandes colonias, los grandes coloniados, colonizados. Yo creo más bien en la Federación Bolivariana y toda la Vía Yala contra esos enemigos y forjar la unidad de los pueblos en ejes de equilibrio de poder, como estarían en la Vía Yala, donde Brasil sea uno, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina son otros, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá y Venezuela otro, América Central otro, como era hasta hace no mucho, lo lograron desintegrar, tenían hasta su propia moneda ya y todo, moneda física, que era en plata. México con sus territorios incluso los recuperados, el Caribe, que ya existe con lo de la CARICOM, y la parte norte de la parte noroeste, digámoslo así, de lo que actualmente es Estados Unidos, que es la parte de Alaska y esa zona, que es parte de la Abya Yala, era parte indígena, los Sioux, todos estos indígenas que estaban allí en el lejano oeste de las pistolas, que todo es un cuento de Hollywood, eso no existió nunca, todo es una farsa. Igual que la Segunda Guerra Mundial, que ellos ganaron y ganaron la guerra, no, la ganaron los rusos. Y la ganaron porque los generales de Hitler se dieron cuenta que el tipo estaba loco y prácticamente muchos, como Rommel, se entregaron. Dijeron, no, esto es una pelea loca. Y ellos se rindieron. Básicamente eso fue lo que pasó. Entonces, todos estos grupos de países unificados, y finalmente dejamos a Estados Unidos con sus 13 provincias, le podemos dejar su nombre América, se llamaría la Federación América, que se podría quedar dentro del proceso o fuera, como pasa con la CELAC, y veremos si esto de verdad es plausible o no, si es factible o no. Creo que todo llega a su momento. Es una humilde propuesta de las que yo hago. Y creo que va en función de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en el próximo escrito voy a hablar desde cuándo viene la crisis en Venezuela. Y viene todo esto en función, pues. Pero vean que a veces me devuelvo un poquito y después sigo adelante, porque hay que volver a refrescar lo que había dicho anteriormente, con otros puntos adicionales, ¿no? Entonces vamos a hablar en el próximo escrito de cuando viene la crisis en Venezuela, y posteriormente sí ya entramos a la parte de la obra espejo de Chávez, que es en base a su último discurso del 8 de diciembre de 2012, cuando designa a Nicolás Maduro, para que vean que él dijo mucho más de lo que la gente entendió, mucho más. Pero gente como yo, que como les dije, analizo todas las cosas, incluyendo los mismos discursos de Chávez, y veía en profundidad lo que él trataba de decir. Yo descubrí ciertas cosas allí que cuando ustedes vean se darán, y lo comparen con lo que estamos viviendo en la actualidad, se darán cuenta que Chávez nos estaba advirtiendo lo que estamos viviendo hoy en día. Posteriormente entonces vamos a entrar a la parte ya un poquito más de religión, sobre lo que es la Biblia, sobre la corrupción de los pueblos. En el caso de nuestro, que tenemos la especulación, el bachaquerismo, el contrabando, la delincuencia, el narcotráfico, todo esto que nos han inoculado además de eso con la parte de la educación, y vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces bueno, vamos a seguir hablando. Estoy tratando de hacer los videos cortos y hasta el momento estos últimos que he hecho me han resultado. Los anteriores son un poco largos, de media hora hasta de 40 minutos, pero estos van mejor, van de 15 a 20 minutos. Entonces bueno, hablamos más adelante.